Hola, buenas tardes, bienvenidos al cuarto episodio de este podcast Universo Muéstrame. ¡Qué emoción! ¡Qué bárbaro, amiga! Muy contentas ahora también con un invitadazo de lujo. Así es, oigan, y algo muy diferente a lo que podríamos pensar que íbamos a tener aquí, pero de verdad que tiene demasiada sabiduría que compartir, es el padre Víctor Hugo Serrano. Él es sacerdote, bueno, él ahorita va a platicar sobre él, pero vamos a ver qué nos va a compartir aquí, que seguramente va a ser muy, muy contributivo. Qué impresionante, y quiero darle las gracias porque es como no usual que un sacerdote a lo mejor se preste para platicar, para como disipar muchas dudas que nosotros mismos tenemos puede ser de la religión, de la espiritualidad, de la energía, de tantas cosas. Pues bienvenido, Padre Víctor Hugo. Gracias. Muchísimas gracias por su confianza en este espacio que es para contribuir a muchas personas, a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Pues aquí está el Padre con nosotros. Padre, vamos a iniciar, a ver, explíquenos o cuéntenos un poquito de su historia, cómo llega al sacerdocio, cuál es la historia de usted en esta etapa de su vida. Pues mi nombre es Víctor Hugo Serrano Gerardo, yo soy el mayor de 5 hijos, mi padre ya falleció, mi mamá todavía vive, su servidor nació en Nogales. Pero en 1974 nos fuimos a vivir a Agua Prieta, desde entonces radicamos en Agua Prieta. Por allá en los años 84, 85, conocí hoy es mi hermano sacerdote, fuimos mucho tiempo amigos, Martín David Lobio, Arbizu, y con él, pues, algunas faramayas hicimos. El caso es que nos vinimos juntos al seminario. Primero vinimos a un preseminario. En el preseminario discutimos porque yo no quería entrar. Él dice que sí, pero tampoco. Pero lo que pasa es que nos dijeron, era un viernes, mañana viene el señor arzobispo, don Carlos Quintero, y van a hacer 2 filas. En una fila van a estar los que van a entrar, en la otra los que no van a entrar. Yo estaba en los que no íbamos a entrar. Y él me decía, vente. Y yo le decía, no, yo no quiero entrar. Pero me dijo, vente, porque yo quiero conocer al arzobispo. Y la única manera de entrar era ponernos en la fila de los que iban a entrar. Y entonces ya entramos ahí, conversamos con el señor Quintero, le mandó saludos a mi familia, al sacerdote de Agua Prieta. Pero pues ahí fue ya como que empezó la inquietud por conocer más la vida del sacerdote. Eso sí, yo al mes ya me quería salir. No aguantaba. Al mes yo ya me quería salir porque después de haber vivido en libertad, en Agua Prieta, tener que estar sometido a una disciplina, compartir la vida con, pues, ¿qué seríamos? 40, 45 compañeros, pues era novedad. Pero bueno, nos sirvió para poder socializar muchas cosas. Y cuando yo me iba a salir, al mes que yo me iba a salir, me dijo ahí un padre que era formador, me dijo, vete hasta diciembre. ¿Por qué? Porque si ahorita te ven salir con todas las maletas, mira, iba un fracasado. No la hizo, nomás duró un mes. En cambio, en diciembre, que te vas a ir de vacaciones, nadie le vas a decir, agarras todas tus cosas, te vas y ya no vuelves. Era plan con maña. Ya pasó. Claro. Pero pues ya estando allá en diciembre, pasó la Navidad y me buscó otra vez Martín Lobio y me dijo, oye, ¿qué vas a ¿cuándo nos vamos a ir? No, ya no voy a regresar. Le dije, ya me traje todas las cosas. No, me dijo, ¿qué vas a hacer aquí? No vas a hacer nada, no puedes estudiar, no puedes nada. Mejor espérate un año. Y en ese año, pues ya aprovechas el tiempo y ya te sales. Pues sucedió algo, un hallazgo para mí que hasta el día de hoy todavía lo agradezco. Yo quería ser ingeniero. Me gustaban las matemáticas, decía yo quiero llegar a ser un ingeniero, etc. Pero empecé a encontrar
filósofos, que Sócrates, que Platón, que Aristóteles, que los sofistas. Y entonces me empezó a emocionar ese mundo de las ideas, de las letras, de las corrientes de pensamiento. Y entonces fui cambiando poco a poco los números por las letras, Padre, por los libros. un horizonte completo, o sea, la otra cara de la moneda. La otra pues. cara, o sea, porque fue comenzar a darme cuenta que, van a reír por la definición que voy a dar, pero me di cuenta que la filosofía es una ciencia por la cual y en la cual te quedas tal cual. Y tal cual. Pero tal cual te quedas que te va fascinando cómo el pensamiento humano va teniendo un desarrollo, ¿sí? Y que ese desarrollo del pensamiento humano va gestando diferentes cambios en la sociedad. Muchas ideas filosóficas gestaron cambios sociales, cambios políticos, cambios religiosos. Nada más, por ejemplo, por poner un paradigma, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un detonante de lo que el pensamiento humano puede ir generando. Dígase lo mismo también, por ejemplo, en México cuando se rompió aquella teoría de la dependencia, etc. Entonces, todo eso a mí me empezó a fascinar y entonces de por sí yo ya traía el hábito de la lectura porque mi papá era un asiduo lector y en mi casa siempre ha habido libros. Entonces, pues no me costó la lectura y entre más leía, más me metía en los libros y más preguntaba, etcétera, etcétera. Y así fue que me quedé en el seminario. Y pasaron años. Así fue que me quedé en el seminario, pero no clarificando yo el ministerio. O sea, yo me quedé porque me gustaban los estudios y luego porque todos los días jugaba fútbol, que era mi pasión, jugar fútbol todos los días. Entonces, pero un día yo me quería salir, otro día yo quería quedarme. O sea, un día decía yo no sé qué estoy haciendo aquí, estoy perdiendo mi vida, mi juventud, mi capacidad. Y otro día decía, no, yo quiero ser un servidor y yo quiero ayudar a los demás. O sea, era una permanente crisis vocacional. Pero hoy le llamo búsqueda, yo andaba en la búsqueda, ¿verdad? Entonces, esa búsqueda, pues sí me costaron lágrimas, me costaron muchos momentos de pensar en mí, más que en mí, ¿verdad? Digo, más que en los demás, en mí, en lo que yo llamo escucharme a mí. Tenía que escuchar mi corazón, porque yo digo, si no escuchas el corazón, no sabes qué tiene. Yo siempre, cuando fui formador, les decía yo a los alumnos, ¿sabes qué quiere Dios? Lo que tú quieres. ¿Qué quiere Dios? Lo que tú quieres. Entonces, necesitas escucharte y te vas a dar cuenta que lo que tú quieres, eso lo quiere Dios. Porque nadie tenemos una conexión directa con Dios para saber qué es lo que quiere de mí, pero sí puedo saber qué quiero yo y entonces puedo decir, Dios lo quiere. Y claro que cuando te ayudas con alguien, pues va. Era una crisis, pero resulta que en medio de esa crisis, dice que me quedo, me voy, un día me manda llamar don Carlos Quintero Arce, entonces el arzobispo. Yo todavía no terminaba mis estudios, iba a la mitad, tenía 21 años. Y me dice que me regala una beca para ir a estudiar la licenciatura en filosofía a la ciudad de Roma, a la Universidad Gregoriana. Wow. Entonces, dato, a todos los que envían a estudiar, los mandan ya ordenados. O sea, ya son sacerdotes, ¿no? Yo a los 21 años, sin tener teología, andaba yo en Europa estudiando. Entonces, yo decía, o sea, yo nunca pedí ir a estudiar. Tenía compañeros con una capacidad tremenda para el estudio, pero que yo haya tenido la oportunidad tan joven de ir, yo decía, esto tiene una trascendencia que todavía no se la descubro. Pues yo nunca dije que no. Yo le dije, sí, claro que sí, yo me voy. Yo me voy a estudiar la licenciatura. Que por cierto fueron 2 meses que yo no podía decir nada. Te vas a ir, pero no puedes decir nada. Ni a tu familia. Porque era la primera vez que enviaban a un seminarista. Entonces, pues sí, hasta que pasó por allá julio, ya fui
Agua Prieta y le dije a mi mamá y a mi papá que pues me habían regalado una beca y que iba a irme a estudiar. Y así fue. Fui, estudié, me regresé, porque me faltaba la otra mitad, teología. Y a la vez, yo tengo 27 años de ordenado sacerdote, pero tengo 30 años como maestro de filosofía. ¿Por qué? Porque en cuanto llegué yo de mis estudios en Roma, inmediatamente me pusieron a dar clase. O sea, siendo estudiante, le daba clases a Era otros maestro. estudiantes. Ahora, si Wow. ustedes me hubieran preguntado a mí, ¿te gustaría ser maestro? Yo hubiera dicho, no. O sea, por eso dicen que la práctica hace al maestro, porque después de 30 años yo me doy cuenta que sirvo para maestro, que me gusta ser maestro, cuando en ese momento ni por aquí me pasaba, ¿no? Tuve oportunidades de seguir estudiando, pero después de haber descubierto toda esa gama de sabiduría, yo clarifiqué, yo quiero ser sacerdote porque quiero estar en una parroquia, y no en cualquier parroquia. Yo hice mi compromiso conmigo mismo primero y luego con Dios. Si yo quiero estar en una parroquia, que sea una parroquia pobre, que sea una parroquia de la periferia, que sea una parroquia donde ningún sacerdote quiere ir, ¿no? Donde es un sacerdote donde hay conflictos, ahí. Y yo se lo dije al arzobispo antes de que me ordenara. Si usted me quiere ordenar, quiero que sepa esto. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de que se cumplan esos sueños. He tenido también la petición de irme a otras parroquias donde no es lo que yo quiero y he tenido la libertad de decir, no, no me voy a ir. Una vez le dije al arzobispo, si me quiere echar a perder, me voy a esa parroquia, pero ya es responsabilidad suya. Y yo me ordené un 10 de octubre de 1997. ¿No? Ahora, así brevemente, un 10 de octubre, pero 3 años antes de que me ordenaran, me corrieron. ¡Wow! Padre. Sucede que las Miren, mejores les familias- dije que iba a ser inesperado Me esto. corrieron un 10 de octubre, 3 años antes de que me ordenaran, me corrieron del seminario. Volviendo de Roma. Ya era maestro, ya tenía un año de maestro de Roma, de maestro de filosofía. ¿Cuántos años pues son, padre, para ser sacerdote? Es un año introductorio, 3 años de filosofía y 4 de teología. Pero yo hice 2 más por la licenciatura en Roma. Wow. Padre, y se puede saber, dijo la chismosa. ¿Cuál fue el motivo? Porque, vaya, Pues no eran motivos, porque ni siquiera eran razones. Sucede que a veces es que me dijeron, ¿no? Entonces, ese me dijeron, pues no tenía mucho sustento. Por eso cuando a mí me corrieron del seminario, lo primero que yo le dije al arzobispo fue, porque una de las cosas que decían era que yo, al ser un alumno de teología y tener clases con filosofía, dar clases a los alumnos más chicos, pues como que yo los manipulaba, como que yo, así como le pasó a Sócrates. Sócrates lo acusaron por disque maleducar a la juventud, así me decían a mí que yo era una mala influencia para los compañeros de filosofía. Pero no me lo dijeron así, me lo dijeron con palabras muy formales. Tú enseñas muchas cosas contrarias a la fe. Entonces yo dije, a ver, para empezar, yo no enseño teología, yo enseño filosofía. Y en filosofía lo prohibido es no pensar, ¿no? Entonces, yo Claro. estoy enseñando a los alumnos a pensar, ¿no? A que aprendan a pensar. Y los que no han estrenado su cerebro, pues que lo comiencen a estrenar. Entonces, ¿cómo es posible que yo esté enseñando cosas contrarias a la fe? Si yo no enseño filosofía, yo no enseño teología. El primer argumento que le tumbé yo al arzobispo. El segundo era que pues yo era una mala influencia. Entonces yo le dije, pues yo desde el momento en que yo comienzo a enseñar a pensar, pues yo comienzo a decirle al alumno, oye, fíjate que tienes aquí un órgano que se llama inteligencia, donde tiene unas leyes,
donde tiene unas maneras de proceder para que hagas un pensamiento correcto y verdadero. Porque pasé a la filosofía, para que tú Claro. tengas un pensamiento correcto y también verdadero. Entonces, ¿en dónde está la fe? Pero bueno, pues sabía yo que había detrás otras cosas, entonces yo le dije, últimamente, le dije, mire, no me voy a ir, no me voy a ir porque la vocación la da Dios, ¿verdad? La vocación la da Dios. Y es cierto que la mediación humana tiene mucho que ver, pero también la mediación humana se puede equivocar. Yo fui formador 8 años y lo primero que yo tenía bien claro es que si el muchacho estaba ahí era porque Dios lo había llamado. Entonces yo no iba a cuestionar su vocación, yo qué iba a hacer, acompañar esa vocación, de hacerle descubrir si él tenía ese deseo en su corazón de servir, ¿no? No hacerle la vida imposible. Entonces llega el momento en que yo le digo al arzobispo, yo digo que la mediación humana se equivocó, pero bueno, un año de prueba. Si después de ese año de prueba a mí me dicen, Víctor Hugo, confirmamos, no tienes vocación, yo con plena libertad y con entendimiento agarro mis chivitas, me las doblo y me voy a Agua Prieta. Mientras no. 3 años después me pidieron disculpas. Entonces fue así y no pedí yo el día ese, la formación de ordenación. O sea, a mí me corrieron un 10 de octubre. Cuando llega el momento, pero 3 años después. Ajá. Pero te digo me fui 3 años antes, me habían corrido el 10 de octubre. Entonces, cuando llega el momento de poner fecha a la ordenación, me acuerdo que el señor Ulises le dijimos, pues yo la primera propuesta fue el 3 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 3 de diciembre pues, es el día de San Francisco Javier, es un patrón del seminario, jesuita, y me dijo, no puedo, ese día tengo que ir a casar a una sobrina a León. Bueno, entonces dije, bueno, el 4 de octubre, San Francisco. Uy, no puedo, me dijo, voy a ir a un sínodo. Bueno, pues usted ponga la fecha, voy a ir llegando a un sínodo. Usted ponga la fecha. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? Dijo, un 10 de octubre. Y nos volvamos a ver así, pero de reojo para no evidenciarnos. No, ¿usted quiere el 10 de octubre? De veras sí, 10 de octubre. Cuando salimos allá, la chocamos, ¿no? Esas coincidencias o diosidencias, lo que tú quieras, pero el 10 de octubre no se olvida. Así fue que nos ordenamos un 10 de octubre de 1997. Qué padre la historia que nos cuenta, padre, porque cómo la vida, Dios, el universo, como le queramos llamar, lo va llevando a uno al lugar donde a lo mejor tiene la misión. Porque usted no quería entrar, unos 5 meses, luego en diciembre, después vuelve y vete a estudiar allá a Roma y te va jalando y te va jalando. Las situaciones se van acomodando para que usted manifieste o actualice lo que usted quería. Entonces, qué padre y qué bonito escuchar su historia de cómo Dios lo ha ido llevando hasta llegar a ser un sacerdote. Qué padre, ¿no? Sí, me encanta, me encanta. Padre, vamos a empezar de una vez con las preguntas que tenemos preparadas. La primera pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué cree usted que Dios piense de la humanidad, de los humanos, de nosotros las personas? ¿Cómo lo ve usted eso? El domingo pasado, en una de las reflexiones que yo hacía en la comunidad, salía un texto donde el Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿qué piensan ustedes de mí? ¿No? Entonces yo decía, ¿y si le volteamos la pregunta y le preguntamos a Jesús, ¿tú qué piensas de mí? O sea, tú Dios, ¿qué piensas de nosotros los seres humanos? ¿No? Entonces, la respuesta mía era, pues tú eres, o sea, Dios nos dice, tú eres el amor de mi vida. O sea, Dios dice, tú eres el que le da sentido a mi vida. Tú, ser humano. Porque tú piensas, porque tú sientes, porque tú construyes, porque eres mi imagen, ¿no? Entonces tenemos Dios como que, no como sino Dios nos dio todo lo de su ser, hasta la misma eternidad, pero después de esta vida. Entonces, ¿qué piensa Dios de la humanidad? Que somos sus, pues fruto de su amor,
Yo creo que no ha habido amor tan desbordante en Dios más que cuando hace cada ser humano, ¿no? Y entonces Dios está enamorado del ser humano. Es el amor de su vida, ¿no? Pero también, claro que la creación, porque no seríamos seres humanos sin la creación. La creación es parte de nosotros, ¿no? La creación tiene sentido, cobra sentido en nosotros y por nosotros. Desgraciadamente nosotros nos hemos portado muy mal con la creación, ¿no? Y como que eso nos ha llevado a no darnos cuenta que Dios ha desbordado mucho amor por nosotros. Somos ingratos con Dios, porque Él, ¿qué nos ha dado? Solamente puro amor. Entonces, ¿qué piensa Dios del ser humano, de nosotros? Piensa, siente, está locamente enamorado de nosotros. Es como cuando una mamá o un papá ve a su hijo y dice, estoy locamente enamorado, lo eres todo para mí, y sin ti yo no sé qué sería. Así dice Dios con nosotros. Más que lo dice así magnánimamente. Padre, y se enoja Dios igual con nosotros como cuando las mamás que las tenemos hasta la... Aquí está mi mamá enfrente, oigan, me está viendo. Cuando nos portamos medio mal, un poquito. Así también Dios se pone con nosotros. Yo creo que Dios sí se entristece, ¿verdad? Porque todo papá, toda mamá, ¿qué quisiera? Que le fuera bien a su hijo. Entonces, más que molestarse, yo creo que se entristece porque porque nosotros mismos buscamos el sufrimiento, ¿no? Malamente decimos que Dios nos manda los sufrimientos, malamente porque no es Dios, ¿verdad? Somos nosotros, nuestra limitación o las consecuencias de nuestros actos. Pero a veces se lo atribuimos a Dios y Dios tiene paciencia, como diciendo, yo no te lo envié, pero bueno, pues si te sirve, te consuela, si eso te da un poquito de esperanza para superarlo, está bien. Pero yo digo, sí se entristece con nosotros porque nos dio capacidad de reflexión y no lo usamos. Si pensáramos las cosas, yo pienso, sopesaríamos las cosas, pienso que cometeríamos menos errores. Obediencia no es algo feo, es lo mejor que es escuchar. Si nosotros escucháramos la sabiduría de los viejos, menos errores cometeríamos en la vida. Pero no escuchamos, no obedecemos, pues no escuchamos. Nos dice 50, no, le subimos a 55. Pero eso te va a ocasionar... Y lo decimos, ¿no? Como dice usted, oye, a 50, pero le subimos a 55, ¿te pasa algo? Ah, es que Dios, pues te están diciendo que a 50. Entonces, es lo que comentaba usted, que cuando tenemos un resultado de una acción que estamos haciendo y no es satisfactorio, pero ahí están las señales. Entonces, ¿qué hacemos? Culpamos. Es que mi vecina, es que Dios a mí, mira la vida. Y no, es como usted dice, aparte son nuestras creencias también limitantes, también que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer, que no nos dejan conectar con ese amor que dice que Dios nos tiene, ¿no? Con esa conexión directa con Él. Mi papá era herrero. Y mi papá, cuando nos equivocábamos, sí era pérdida, pero mi papá, en lugar de regañarnos o decir nada, nos decía, todo es enseñanza, aprende. Te dejó una enseñanza, ¿qué es? Pues no me concentré, o lo hice apurado, o me ganó la pereza, o qué sé yo. Entonces, él siempre, hay una lección, agárrala. Y lo primero que decía, hay que aceptar si la regaste. Yo me acuerdo, por ejemplo, que se quebraba la cegueta y decía, ¿por qué se quebró la cegueta? No, pues que estaba muy duro. No, porque yo la regué. Entonces, si aceptáramos que nos equivocamos, que la regamos o que nos quisimos salir con la nuestra, yo creo que el mundo sería diferente. Pero ¿cómo nos cuesta aceptar? Sí, hacernos responsables. Siempre, yo creo que la mente del ser humano siempre está buscando, le echa la culpa al gobierno, a la religión, la economía, no sé qué, pero cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestras acciones, a ver, yo hice esto, voy a tener una consecuencia, o satisfactoria o no satisfactoria, pero yo la asumo, pues. Entonces, yo creo que eso es una invitación, ¿no? Para, o sea, hacernos responsables de nuestros actos. Así es.
Totalmente, padre. Me encantó. Oye, el otro día estaba platicando yo en mis historias de una anécdota, porque yo ando recopilo de todas partes, ¿no? Y acá en mi familia pues son muy católicos, y somos, bueno, yo en lo particular soy amiga del padre Víctor Hugo de muchos años. ¿Cuántos años tenemos? Más de 10 años siendo, o sea, conociéndolo. Como 15 me está diciendo acá mi staff, mi madre. Y pues desde que lo conozco, yo al padre, oigan, le he llegado con cosas así que yo, padre, es que leí esto, y padre, es que... Y de verdad, oigan, si yo algo le tengo que admirar, porque créanme, no mucha gente me aguanta como con mis cosas y mis ideas locas. Y de verdad, siempre he encontrado guía en él. De verdad. Yo, en lo particular, soy fan de Dios y de sus creaciones. Yo creo, y yo platico con él y todo. A lo mejor tengo como una idea un poquito diferente de él, o lo veo diferente de él, pero en el Padre he encontrado, o sea, como esta idea del Dios que está aquí contigo, aquí conmigo, aquí está conmigo, y el que me va a dejar, que si yo tengo que subirme a la bicicleta y me voy a caer las veces que me va a caer, él aquí va a estar esperando a que yo le pida un consejo. Entonces, ahí le digo que estaba platicando el otro día en mis historias de la parábola esta de que como que una persona está en una inundación y luego que dice, no, es que Dios va a venir a salvarme. Y le digo entonces que llega alguien, que llega, no sé, la Guardia Nacional, y luego que dice, oye, ven, verás, te voy a mandar. No, gracias, es que Dios va a venir a salvarme. Y luego que pasa otra persona con una salvavidas y luego te dice, verás, te lo voy a tirar. No, muchas gracias, es que Dios va a venir a salvarme. Entonces que muere y que llega con Dios, y luego que dice esto de, Dios, oye, te estuve esperando. O sea, ¿Cómo no fuiste a salvarme si yo tengo fe en ti? Entonces que le dice Dios, pero ¿cómo? Le dice, si te mandé. Mira, te mandé a tal con el salvavidas, te mandé a la Guardia Nacional, te mandé, y tú no quisiste. Entonces estamos esperando y como lo dice Vero acá también. O sea, nuestra mente lineal nos dice, no, es que así tiene que ser, porque nosotros ya lo determinamos así. Pero Dios actúa de maneras que nosotros no nos imaginamos, ¿verdad? Entonces, ¿nos puede platicar un poquito, padre, de esto? Como de, a ver, ¿qué herramientas utiliza, cree usted, como Dios? ¿O qué herramientas nosotros podemos utilizar para comunicarnos con Dios? Así como pedirle allá y sobre todo, recibirlo. Yo no sé si nos ha hecho mucho daño la estructura que se llama religión. Así. Les dije. Va a estar bueno, ¿eh? ¿Por qué? Aquí, híjole, porque la religión ha sistematizado tanto la experiencia espiritual que la ha encerrado en una serie de cumplimientos. Cumplo pero miento. ¿Por qué? Porque son un montón de mandamientos, de normas, de preceptos, y entonces como la experiencia de Dios se codifica en ese cumplimiento. Y entonces le quita pues la vida, ¿verdad? Porque, digo, no tengo nada contra el derecho, ¿verdad? El derecho es para organizar la vida. Claro. Los mandamientos y la ley deben para organizar la vida, pero cuando lo agarras al pie de la letra, cuando te conviertes en un fanático de lo literal, o sea, por eso es fascinante la poesía. Claro. Porque a través de la poesía puedes decir muchas cosas y no te vas a casar con lo que pusiste, sino con la idea que está detrás de. Entonces, ahora, yo creo que son tres cosas así como presupuestos. Primero, la religión no tiene nada que ver con la tristeza, ni con el sacrificio, ¿verdad? Que muchas veces lo ligamos, ¿no? La experiencia de Dios tiene que ir mediada por el sacrificio. Espérate, no. Si hay algo que a Jesús le fascinaba era la alegría. Y pocas veces nosotros ligamos religión con alegría. Es verdad eso, ¿eh? Sí, o sea, segundo, Dios es espíritu, o sea, no hay que esperar ver a Dios. A Dios nunca lo vas a ver ni lo vas a atrapar, porque Dios está más allá de tus sentidos. Yo, su servidor es maestro de metafísica. Wow.
Metafísica es más allá de lo que está, de lo físico, de lo que palpa, los sentidos, lo que... Entonces hay una dimensión, tras esta dimensión, que hay que ir descubriendo. Eso es la metafísica. Y eso lo enseñó Aristóteles y lo enseñó Santo Tomás y lo siguen enseñando los grandes pensadores de hoy. Entonces, cuando tenemos nuestra visión muy, pero muy estrecha, pues no vemos más allá de nuestras narices o de lo que alcanzan a ver. Cuando la vida es profundamente maravillosa, más allá de lo que percibo. Entonces, ese segundo presupuesto, Dios es espíritu, no lo voy a ver, no lo voy a atrapar, pero sí lo voy a experimentar. Y como decía Junier, lo voy a experimentar en el ser humano, como lo puedo experimentar en un atardecer maravilloso, como lo puedo experimentar viendo el mar, como viendo un niño, una flor. Claro. A mí me maravilla el cuerpo humano. O sea, más que un organismo perfecto, es una maravilla el ser humano. Una maravilla, ¿no? Entonces, es que como dijeran, me atascaría aquí platicando de cómo el ser humano reacciona a nuestras, hasta en la comida, o sea, hasta lo que le das de comer, ¿no? Es una maravilla. Entonces, dices tú, el ser humano me traslada a un mundo, no más bien un mundo, a un ser que si yo soy así maravilloso, pues debe ser más maravilloso, porque Claro. lo más no viene, lo más no viene de lo menos. Yo no vine solo, tuve que haber sido pensado en alguien, ¿verdad? Entonces, esos son dos presupuestos muy importantes. Y lo tercero es que, ¿cuál es la meta de todo ser humano? ¿A qué venimos a esta vida? A ser felices. A ser felices. Ese es el propósito. O sea, a mí, cuando me traen a un niño para presentarlo, yo siempre digo, Dios tuvo la confianza de darnos este ser humano en esta familia para que lo cuidemos, porque ahí es un pedacito de felicidad que el día de mañana se va a realizar si le damos amor, que eso es lo que hace feliz a un ser humano. Entonces, esos tres presupuestos son muy importantes, creo yo, para poder decir, bueno, hay una experiencia que al ser humano lo potencializa, lo hace crecer, y es encontrarse consigo mismo. Y al encontrarse consigo mismo, el ser humano se da cuenta de que tiene que haber alguien que, si yo soy pensador, tiene que ser sabio, que si yo soy libre, tiene que ser libérrimo, y que si yo tengo la capacidad de amar, debe ser el amor, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque yo no existí solo, Gregorio y María de los Ángeles me dieron la vida y ellos se lo dieron a otro y otro, entonces hay un eslabón detrás de mí. Entonces, esa experiencia de encontrarme conmigo mismo me lleva a decir, debe de haber alguien muy padre que me dio la vida y que le ha dado la vida a todo, ¿no? Y que pues podemos decir que es un motor que lo mueve todo, podemos que una inteligencia que ha ordenado todo, o puede ser la misma experiencia del amor. Porque Dios no es otra cosa más que amor. Cualquier experiencia de amor, ahí está Dios. Pero no lo veo. Pero estás viviendo la experiencia del amor, estás viviendo a Dios. Así es. ¿No? La pregunta es, ¿habrá amores prohibidos para Dios? Para nosotros sí hay, ¿eh? Como la canción. Sí. Para nosotros sí hay amores prohibidos. Porque nosotros tenemos, ¿no?, mucho moralismo. Pero en Dios habrá amores prohibidos. Yo creo que no. No, ¿verdad? No, No, porque para él todos es somos iguales. Porque ¿no? el amor es único, pues, ¿no? No cambia de sentir ni de ser. Leía. Cuando es un amor no enfermizo, ¿no? Por supuesto. Creo que leía, si no me equivoco, que el amor es la ausencia de sufrimiento. Uh-huh. Entonces, en el momento de que tú no estás sufriendo, estás en amor, pues. Entonces,
pues a lo mejor tienes un techo, tienes un trabajo, estás sana, esa es gratitud también, pero es decir, estoy viviendo en amor porque no tengo sufrimiento. No estoy sufriendo a lo mejor de una enfermedad o estoy batallando con un hijo o algo. Entonces, qué bonito lo que comentaba ahorita de que también, pues no sé si llamarle la religión o sea, ya se tienen que abrir, no pueden ser tan estructurados, percibo yo desde mi muy interesante punto de vista. Yo les voy a platicar aquí una experiencia. Yo duré como 4 años yendo a dar las lecturas en una iglesia. Me encantaba, ¿eh? Subía con un gozo, la leía antes, la que me tocaba, y si alguien faltaba, yo era la número 1 que salía a cubrir a las personas que iban a hacer las lecturas. Y la verdad lo disfrutaba mucho, me sentía con mucho compromiso con esa acción que yo de subir y leer la lectura, y luego me bajaba y mucha gente, qué bonito lees, y pues era más para mí, ¿no? Entonces decía yo que me siento muy, muy bendecida y me siento muy a gusto de venir a hacer, pero con el tiempo, pues un día fui así, con falda larga, pero pues era un tiempo de calor y me dice la encargada, no voy a balconear la iglesia ni a nadie. Y me dice, y mijita, ¿te toca la lectura? No, así no puedes subir. Ah, bueno, dije yo, no se preocupe, qué pena que pues van a tener que buscar a alguien rápido porque, ¿no? Es que el padre se enoja, no le gusta eso, y en eso viene el padre detrás de ella. Yo inconsciente hice todo, de verdad, sin ninguna maldad. Y le digo, padre, fíjese, mire, me toca la lectura, pero vengo de tirantito. Dice el padre, mijita, está haciendo mucho calor. Que se tape quien se quiera tapar. O quien se salga que no quiera ver. Sí, entonces muchas veces las personas que estamos alrededor le hacemos tanto daño a lo mejor a la iglesia, a la religión, porque era lo que usted decía, era como la ley dice y no se quieren salir de ahí y son súper estructurados y afectan mucho las personas cuando quieren ir, pues. Y sí se da mucho eso en las iglesias. Sí, sí, existen las personas perfectas. No, no existen. Hay personas que se creen perfectas y hacen mucho daño. Sí, es decir, yo recuerdo que en mi primer destino, yo era diácono y el sacerdote que estaba ahí se bajaba expresamente antes de misa a ir sacando mujeres. Iba por ahí, salte, salte. Y yo afuera, yo las metía por la otra puerta. O sea, pues se me hacía injusto privar. Y yo les decía, entiéndanlo, el Padre está grande, etcétera, etcétera, justificando, porque a mí se me hacía mucha grosería que tuvieran que salirse de misa nomás por la vestimenta. ¿No? Pero bueno, esa fue, ahorita me estaba recordando. Pero lo que voy es que muchas veces, fíjense, le voy a decir algo que a lo mejor no sé si alguna vez lo hemos pensado, pero no es el mismo Jesús antes del cristianismo que después del cristianismo. Después del cristianismo, como que la vida cristiana atrapó a Jesús, lo encerró a Jesús de Nazaret y lo empobreció. O sea, y en cambio Jesús antes del cristianismo es algo maravilloso, extraordinario, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le empezamos a poner, y es que Jesús dijo esto, y es que Jesús dijo esto otro. O sea, el Jesús antes del Evangelio es una maravilla. Perdón, antes del cristianismo es una maravilla, pero ya cuando la religión, pues volvemos otra vez al punto de la religión, lo encerró, lo empobreció, lo domó, lo manipuló. Sí, coincido yo con ese punto, porque, bueno, yo vengo de familia católica también, y yo creo que de unos 10 años para acá, 11 años,
se me ha abierto más mi mente, ¿no? De leer otras corrientes, la Kabbalah, metafísica, y dices tú, hay algo más. No es el de ir hincarte y estar rezando, rezar. Siento yo que es algo más que eso. Es estar en conexión directa. A lo mejor hoy, Jesús, Padre Celestial, guíame todas las mañanas, encomendarte a Él, así como decía usted, gracias porque estás confiando en mí para otro día. Porque esa confianza que me estás dando para levantarme este día es porque voy a contribuir a la humanidad, porque algo voy a darle a alguien, o voy a dar un consejo, o algo bueno voy a hacer este día. Entonces, cuando nos estructuramos en esa, así como tener a Jesús en esa, así hacerlo chiquitito, o que es malo esto, es malo esto otro, pues ya es como se pierde el amor, se pierde esa expansión de Jesús de lo que Él era. Y que en muchas parábolas que yo he escuchado es, nosotros podemos, los mismos milagros que yo estoy haciendo, ustedes también los pueden hacer. Harán cosas mejores, dice Mejores. Jesús. Entonces hemos perdido a lo mejor, o nos hemos ido enganchando en tantas cosas que hemos perdido como el poder sobre nosotras mismas. O sea, me refiero al poder de nosotros, poder de decisión, poder de manifestación, poder de tu cuerpo para que sane. Mi última aseveración a la pregunta de Juniet. Hemos conceptualizado a Dios y le hemos quitado la capacidad de la experiencia, ¿sí? Hemos metido a Dios en muchos conceptos: todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Y Jesús nos trajo un Dios muy humano, cercano, amigo, compañero de vida, el que te abraza, o sea, es totalmente, es vivencia, no es conceptualización, ¿sí? Si hay que decir experiencia, misericordia, no es un concepto, es perdono, tolero, no soy tan rígido, soy compasivo, me dejo tocar por el sufrimiento de la otra persona. Nos ha hecho mucho daño ver el mundo desde las pantallas, no desde la realidad. Entonces, yo pienso que la religión ha conceptualizado, y además en el occidente, porque en el oriente, o sea, Oriente tiene esta experiencia de vida. Ahí están los japoneses, ahí están los hindúes, ahí están, o sea, todo Oriente. Es más, hay experiencias de vida espiritual tremendas, no en Occidente, sino en otras culturas que no están mediadas por el concepto, por lo raciocinio, ¿verdad? Entonces, ahí es más en contacto con la naturaleza, con el ser humano, etcétera, etcétera. Entonces, hemos querido controlar a Dios a través de los conceptos, ¿verdad? Y muchas veces hemos dogmatizado a Dios. Entonces, pues no, ya no eres católico porque te saliste de este dogma. A mí les es molesto cuando yo les digo, yo quise estudiar filosofía, estudié teología, pero no me quise especializar en teología porque tenía que restringirme al dogma para ser católico. Porque si me salía del dogma, dejaba de ser católico. Y ahí van a estar tras de mí, ¿no? Tras de mí porque la filosofía, lo prohibido es no pensar. Entonces, a pensar, a reflexionar y que todo se convierta no en conceptos, en vida, ¿no? Voy a terminar con esto. Decía Aristóteles, hay que estudiar para ser feliz. Wow. No para querer ser más que los demás, o para sacar un 10, o para demostrar que yo tengo poder. O sea, la eudaimonía, decía Aristóteles, la felicidad. Hay que estudiar para ser feliz. ¿Por qué? Porque ¿cuántos cuestionamientos no trae uno en la vida? Y el estudio te ayuda a responderte a las preguntas de la vida, no a saber más. Yo he tenido alumnos que más que 10 son sabios porque respondieron a sus preguntas, a sus cuestionamientos. Y muchos de ellos decidieron no ser sacerdotes.
Entonces, Qué padre lo que comenta, ¿no? Porque al final el ir llenando, bueno, tenemos una mente ignorante, pues todos somos ignorantes en muchos temas. Entonces, cuando vas cambiando esa parte ignorante de tu mente, a hacerla con sabiduría, más que como dice usted, estar compitiendo, no, es para adentro. O sea, de irte transformando como ser humano, ser mejor papá, mejor hija, mejor vecina, mejor nieta. O sea, ese es como el proceso de evolución, percibo yo, del por qué estamos aquí. Wow. Muy interesante todo lo que nos platica el padre. Sí, padre, definitivamente, es que ya ves, es que yo le había dicho, oigan, a ver, y que le dije, espérate, verás, le decía, espérate, porque sí me hacía preguntas así como de, oye, pero ¿y cómo? Yo, espérate, verás, para que lo escuches. Padre, y retomando lo que estaba diciendo ahorita, porque yo digo, al menos con lo que yo he leído, y oigan, es que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo padre, es que yo trabajé, entre comillas, dando catecismo en la iglesia del padre. El padre nunca me perdona, oigan, que le trocé los dedos a una... No a fui Santa yo. Cita. A Santa Cita. Ay, no fui yo, fue un compañero, bueno, fue un compañero mío, pero pues ahí estábamos los dos y como abogados pues sabemos que tanto peca él como el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y nos cachó tratando de pegarle los dedos pues a Santa Cita. Pero bueno, entonces, imagínense los niños, oigan, ¿cómo estaban? Si yo les estaba enseñando de catecismo. Pero, padre, yo sí algo aprendí con esto de estudiar la Biblia, de estudiar y de escucharlo sobre todo, usted, porque aparte yo también fui chica arcoíris. Entonces, es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. O sea, entonces, ya después yo me cuestioné y decía yo, bueno, a ver, entonces, si Dios nos creó a su imagen y semejanza, pues claro que debemos de tener los mismos superpoderes, les digo yo, que Jesús, como por ejemplo lo de convertir el agua en vino. No es cierto. Pero sí de transformar la materia, por ejemplo, que yo sí creo que lo hacemos cuando el hecho, por ejemplo, de llegar a un espacio y de que transformamos el espacio donde llegamos. O, por ejemplo, el sanar imponiendo las manos, por ejemplo. No sé, me da risa como cuando la gente dice como porque ustedes saben que acá Vero y yo hacemos procesos de cuerpo, como facelift, barras de access, y todo esto. Entonces, cuando ya yo lo llevo como a este conocimiento que yo traigo, digo yo, claro, digo, si Jesús podía hacerlo, que para mí, digo, en mi definición, Jesús es como una de las expresiones máximas de Dios, de que nos ama, porque nos manda, Dios, yo lo veo así como de Dios acá arriba, que yo sé que no está acá arriba, pero está acá en nosotros, pero viéndolo así como en una concepción de cómo lo entendemos humanamente, vemos a Dios acá arriba, entonces Dios dijo, yo tengo que ponerme a la misma altura para que ellos me entiendan, para que ellos me vean. Entonces, pues manda a Jesús y manda a mucha gente, ni siquiera es Jesús el de la bata, o sea, la persona que llega y te dice, oye, cuídate, a la torre, o sea, que dices, me dijo esto, y entonces ahí es como que yo donde digo, es que ahí está Dios, o sea, entonces, ¿usted cree, ya aterrizando todo esto, que Dios nos da esos dones como de sanar y que digo, como les digo ahorita, yo le llamo facelift, barras de axila, pero hay Reiki, hay pues muchos procesos donde con imposición de manos pues se puede sanar. ¿Usted qué piensa de esto, padre? Habría que clarificar, para mí, había que clarificar el concepto milagro. Milagro puede ser el rompimiento de una ley natural, normal. O milagro puede ser, por ejemplo, el que yo tenga mucho tiempo sin ver a una persona y de repente se me ocurre ir a verla y que me dice, ¿y ese milagro? Eso es un milagro, ¿verdad? Milagro puede ser, por ejemplo, una ocasión me quedé tirado en la carretera
después de hora y media nadie se paró. Y venía un camión de esos de carga, pero vacío, como de mudanza, y se paró. ¿Qué pasó? No, pues, ¿qué quiere? Me dijo. Que me lleven a Hermosillo para poder traer una grúa para traer el carro. No, lo vamos a jalar y nos lo vamos a arriesgar. Amarraron el carro, trajeron. Venían tomados. Pero terminé diciendo, eran ángeles. Claro. Porque me hubieran traído, o sea, no me hubieran parado. Agarraron el carro, se arriesgaron a que los parara la Policía Federal porque no traía jalones, o sea, ahí con cadenas, ¿no? Entonces, dices tú, ¿y los que pasaron? Y ellos sí se pararon. Y uno dice, ay, pero venían todos. ¿Y qué tiene? Esa capacidad tuvieron de... O sea, lo que quiero llegar con esto es, ¿qué hizo Jesús? Luchó contra el mal, contra lo malo, no contra los malos, contra lo malo. Dio de comer. Hizo que la persona no se sintiera tan basura, sino que se sintiera verdadera, que sintiera su dignidad, no por lo que hizo, por lo que es. Porque nosotros hacemos trizas a una persona por lo que hizo, no por lo que es. Jesús fue al revés. Jesús hizo sentir a esa persona por lo que es, bien, no por lo que es. Y la definimos por una cosa que hace, según nuestro juicio, mal, ya como la peor persona del mundo. Pues si aquel que le decía mataperro, no porque mató un perro, o sea, ¿no? Claro. ¿Qué hizo Jesús? Estuvo cerca de los que estaban enfermos. Y no nomás estuvo cerca, sino que les dijo, en ti está la capacidad de sanar. Cuando le dijo, tu fe te ha salvado. O sea, la confianza que tú tienes en ti, en el deseo, eso te va a sacar adelante. Así es. Pocas veces vemos a Jesús imponer las manos para sanar. Mas, sin embargo, sí hizo signos como, por ejemplo, dar la mano, bendecir. A lo que quiero llegar con todo esto es que el milagro es ese signo que me hace sentir que no estoy solo, que alguien está conmigo y que me hace dar esa capacidad que hay por dentro de mí. Porque yo creo que los seres humanos no hemos llegado todavía a darnos cuenta toda la capacidad interna, toda esa potencialidad, todas esas fuerzas, energía que es capaz el ser humano. ¿Cuántas cosas por la mente humana se pueden hacer? ¿No? Y que son cosas ordinarias, pero como nosotros no estamos tan acostumbrados, pues las vemos como extraordinarias, pero son ordinarias de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué el ser humano puede lograr? Claro, el ser humano puede lograr. Fíjense, yo, la primera vez que lo voy a decir, cuando yo no me siento con mucha energía, yo no voy a ver enfermos. Porque no basta con ponerle el aceite de la unción de los enfermos, que no es para el que se va a morir, sino que es un signo para que la persona sienta que está Dios con él, ¿verdad? Y un signo que uno tiene que hacer es imponerle la mano. ¿Cómo voy a imponer la mano a una persona si yo no tengo el ánimo, yo no tengo la energía? Le voy a pasar mala vibra. Yo me abstengo muchas veces y al otro día, si amanezco mejor, voy. Y yo experimento cuando yo estoy imponiendo la mano, que estoy dándole ánimo a esa persona, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque lo otro es mágico. O sea, le impongo la mano, lo unjo, ya. No, hay que descubrir el símbolo del signo, ¿no? O el significado del símbolo. O sea, estoy ahí para que esa persona se sienta, pues, animada. Y si está inconsciente, pues la familia. Porque la familia que está más cerquita, la que está transmitiendo, ¿no? Claro. Muchas cosas. Entonces, el ser humano hace muchas cosas como Dios, ¿verdad? Por eso decía Jesús, y mejores cosas van a hacer ustedes. Cuando luchamos a favor de buscar un bien social, estamos luchando en contra del mal. Yo trabajo, por ejemplo, ahí donde estoy yo, hacemos diálogos por la paz. Es conversar. ¿Por qué está pasando esto?
cuáles son las causas y qué podemos hacer, pequeñas cositas para ir poco a poco cambiando y saber que con eso Dios está con nosotros hombro a hombro. Entonces muchas cosas podemos hacer, ¿verdad? Algo que puede ser tan trivial, que es tan importante. Alguien que perdió a un ser querido por la muerte. ¿Qué es lo que más le ayuda? Que alguien venga y le dé un abrazo. Que alguien le diga, aquí estoy, vine un ratito contigo. ¿Sí? Lo mismo diga si un enfermo. Eso hacía Jesús. Eso era un signo de la presencia. Eso era un signo de la presencia. Y cuántas cosas maravillosas puede haber en eso, ¿verdad? Muchas veces depende también de la interpretación. Rápidamente voy a platicar. Cuando yo antes de ordenarme, trabajé en la pastoral social, en pastoral vocacional. Y ahí conocí dos muchachos que se casaron. Muy enamorados se casaron. Desgraciadamente al tiempo a él le dio cáncer. Le dio un cáncer muy doloroso. Pero como ella la conoció, bueno, ellos dos lo conocían en muchas partes de la diócesis, cuando me dijo, oye, fulanito, pues le dio cáncer. ¿Qué te parece si hacemos una serie de jornadas de oración? En todos los que nos conocen, por él. A fin de cuentas, que Dios decida, pero nosotros lo que nos toca hacer. Mira, pues falleció. Mucha gente le dijo a ella, ¿de qué te sirvió la oración? De todos tu esposo murió. ¿Y saben qué respondió? Pero ustedes no saben cuánta gente recuperé para la oración. Mucha gente que no oraba comenzó a rezar. Mucha gente que no se hablaban se juntaron a hacer oración. Eso es un milagro. Claro. No fue el milagro de la sanación, pero lo que logró eso. Por eso ella decía, yo sé que mi esposo hizo lo que tenía que hacer antes de retirarse. Reconciliar, recuperar todos los que nos habíamos conocido, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que depende de la interpretación. Pero eso era un milagro. Eso es capaz de hacer. Lo hizo Jesús y lo puede hacer el ser humano ayer, hoy y lo va a hacer siempre. Qué padre lo que comenta, padre. Oigan, es que al principio nos dijo que no le dijéramos padre, pero pues, ¿cómo, oigan? No, yo decía que no voy a hablar de usted. De usted, pero bueno, debe ser padre. Lo que comenta y cómo nos perdemos en no estar presente, como lo que decía usted, cuando yo me siento con ánimo, que yo me siento con energía, voy a ir. O sea, es realmente sentir que está usted conectado con usted mismo para poder contribuirle a otra persona. Así y es. No es nomás de ir, ándale, pues ya te pongo las manos, bye. No, eso es estar presente y conocerse, como decir, ahorita mi ánimo no está tan bien o me siento cansado, lo voy a hacer cuando tenga yo esas herramientas y me sienta fortalecido con energía, con ánimo y todo para hacerlo. Lo otro que iba a comentar que ya se me fue el avión acá. Muy interesante el tema de cómo se le hace ese enfoque a la historia que nos comentaba y cómo el ser humano, cuando se va haciendo sabio, le va buscando todo lo positivo. Porque esa esposa del muchacho que falleció, o sea, ella se dio cuenta, bueno, mi esposo no está, falleció, pero generó todas estas acciones positivas. Ajá. Y te quedas con lo positivo, porque si nos enganchamos el tema, se murió, se fue, yo sé que es doloroso y todo, pero es como del punto de vista que lo vea. Decía, a mí me encantan los filósofos estoicos, porque tienen mucha sabiduría. No es lo que te pasa en la vida, sino lo que te platicas o te cuentas tú de eso que te pasó. Porque para una persona una situación puede ser muy trágica y para otra persona la misma situación le encuentra, bueno, perdí el carro, pero mira, gracias a Dios estoy a salvo, no me pasó nada a mí. Y la otra persona se puede quedar, perdí mi carro, ¿cómo le voy a hacer? Y es lo que tú te vas a platicar de esa situación que te está pasando en la vida. Eso dicen, no existen cosas malas ni buenas, son situaciones y uno les da esa interpretación. Entonces, a lo mejor de algo, de una pérdida de un ser querido, pero ella lo enfocó, mira, unió a esta familia junto a estas personas, o sea, percibo yo que es también
el ir llenando esa mentalidad más de sabiduría, de ser más positivo, de ser más generadores o creadores de contribución al ser humano. Y luego también los prejuicios. Por ejemplo, yo digo, Víctor Hugo dice, en la vida no hay castigos ni premios, hay consecuencias. Ah, pero ¿cómo daña? Fui castigado, ¿no? O fui premiado. Sí. Hay una poesía, un poema de Siddhartha que dice, si te llega el triunfo o te llega la derrota, y los dos son impostores, a los dos trátalos de la igual manera, porque como puedes tener un éxito en la vida, puedes tener un fracaso. La consecuencia de eso es lo importante, la lección que te dejó es lo más importante. Entonces, pero también nos casamos con los conceptos y los prejuicios que le ponemos a los conceptos. Yo, por ejemplo, fui a Roma a estudiar filosofía sin saber, no fue premio, fue un regalo de la vida. Consecuencia de que yo hice una opción por la filosofía. Si yo no hubiera hecho una opción por la filosofía, nunca hubiera estudiado pues, lo que yo aprendí, ¿verdad? Porque pues después tuve la oportunidad de sacar un título con un reconocimiento, porque los estudios que tenemos en Roma no tienen un reconocimiento dentro del sistema mexicano. Pero pues tiene uno que hacer ¿cómo Como se un llama? trámite. No, sacar un título en una universidad Como una revalidación. para poder, o haces la carrera, pues, ¿no? Haces la carrera para poder sacar, pues que se te hace más fácil porque ya tienes un bagaje, ¿verdad? Ujú. Porque no siempre, donde no siempre te rivalidad, tienes que volverlo a hacer. Ay, no. Pero bueno, volviendo al punto, yo creo que en la vida cristiana tenemos que renovar el lenguaje para poder entender la experiencia de fe. Porque el lenguaje lo hemos vaciado, ya no nos dice, o simplemente ya no sintoniza con lo que hoy pensamos. El mundo ha crecido, ha desarrollado. Ya dejamos atrás una etapa con sus paradigmas, con sus ejemplos. Ya eso ya no sirve aquí. Es como si ahorita que me quisiera yo poner mi traje de primera comunión, ya no me queda. Vivimos una nueva etapa, estamos en una nueva era y no estará escrito, hay que escribirlo. Es lo fascinante. Este mundo que hoy me toca vivir es fascinante porque nada está escrito, hay que escribirlo, porque lo que pasó ya quedó atrás. Hay que generar, hay que cultivar todos los días algo nuevo, una nueva manera de vivir la vida. Y ahora es más enriquecedor por los medios de comunicación. Sí, qué interesante, ¿no? Me encanta la combinación que estamos haciendo en este podcast. Sí, pues porque ya es como la visión desde lo religioso con lo espiritual, que no está tan separado como podríamos creer, pues. Por ejemplo, padre Víctor Hugo, yo le voy a dar unos conceptos y usted me dice a qué se le viene, o sea, desde su enfoque, obviamente. Por ejemplo, cuando se habla de chakras, cuando se habla de vibración, cuando se habla de manifestación. Otra dimensión de la vida. ¿Cómo lo ve lo religioso? Otra dimensión de la vida. O sea, es una dimensión que no siempre sabemos manejar y que tenemos tantos prejuicios que lo consideramos, inmediatamente lo hacemos mal. ¿Sí? Cuando en realidad, primero conócelo, primero ve cómo es para que lo puedas valorar. Volvemos otra vez, ¿por qué la cultura oriental tiene cosas tan humanizantes? Porque esa es la clave, humanizan la vida muerta. De hecho, escuchaba en un TikTok, creo, que cuando en Japón alguien va al doctor, la receta es vete a la playa, descálzate, exponte al sol, haz algo que te gusta. Antes de recetar a lo mejor 1 kilo de aspirinas, ¿no? O sea, lo mandan a lo humano, a que conecte con la tierra, a hacer cosas que te gusten, para volver como a conectar contigo, pues antes de recetarle un medicamento. Te platico lo que me dice mi médico internista, el que me atiende. Siempre lo primero que hace es revisarme el corazón, la presión, y luego me dice, usted siempre anda con la presión tranquilo.
sabiendo que escucha tantas cosas negativas, porque la, la gente no me viene a decir me saqué la lotería, ¿no? La gente viene a buscar un consuelo, un desahogo, y pues siempre son situaciones humanas difíciles. Entonces dice, ¿cómo maneja usted el estrés? Entonces me dice, reza mucho. No, le dije, no, o sea, rezo lo que tengo que rezar. Pero escucho música clásica. Es como un tipo meditación, lo que puedo hacer con la música, de relajarse. Pongo música clásica y en silencio conmigo mismo, dejo que me toque la melodía, ¿no? Más si se trata de Mozart, porque me gusta mucho Mozart. Hay veces que me recuesto para, ¿no? Entonces, eso. Cualquiera, a lo mejor si se me sube la presión, ahí te van las pastillas, el medicamento. Que ese es como ya el extremo, ¿verdad? Pero porque la medicina está en lo que uno come, en lo que uno ve, en lo que uno oye, en lo que uno hace. Así. Ahí está la medicina, ¿no? Entonces, pero volviéndote al punto, que lo que hacen en Japón, o sea, humaniza tu vida, humaniza tu vida, porque lo inhumano, pues te va a traer consecuencias hasta en lo físico. ¿Cuántas enfermedades psicosomáticas hoy en día están, pero a la alza tremendamente? Desde la cuestión económica, la cuestión familiar, la cuestión con los hijos, este mundo tan vertiginoso que tenemos, es increíble la contaminación visual que tú tienes. Es increíble porque el otro día me subí a un camión. Dije, a lo mejor es más, vas en el camión, ¿verdad? Pero solamente que vayas así, porque vas viendo letreros, vas viendo, o sea, y no es que uno tiene que salir, ¿verdad? Pero dices tú, bueno, ¿en qué concentro yo mi atención para poder, no tanto bombardear? Porque sí te estresa. Claro. Sí te estresa, vives estresamente. Vivimos en una ciudad donde hay muchos carros, entonces tienes que ir siempre a la defensa. Y ahorita traigo una promoción, o sea, algo que mensualmente estamos haciendo, a ver si tomamos conciencia de, hay muchos accidentes todos los días. O sea, vamos haciendo un momentito de oración, vamos pidiendo por esas personas, pero en el fondo tú comienza primero manejando tranquilo, sin apuros, sin andar con esa apuro, ¿no? Porque si no, porque volvemos al punto, ¿no? Hay una dimensión, hay varias dimensiones en la vida que no las hemos todavía como profundizado. Y lo primero que hemos hecho es prohibirlas, satanizarlas, rechazarlas. Espérate, algo bueno tienen, por eso perviven. Así es. ¿No? Antes de condenarlo. Volvemos otra vez, el Jesús del cristianismo condena, el Jesús que está antes del cristianismo nunca condena. Yo en el Evangelio nunca veo que Jesús condena. Nosotros sí condenamos culturas, condenamos prácticas, condenamos... Oye, Padre, y Dios te va a ver, a los niños. Padre, bueno, y digo, después de todo lo que nos ha platicado, creo que esta pregunta es así como que la podríamos responder de muchas maneras, pero lo primero que se le venga así como a la mente de alguna experiencia donde usted haya dicho, esto fue Dios, no hay duda. Pues, por ejemplo, esta que les platiqué ahorita del carro, ¿no? Porque 1 hora y media pidiendo yo una ayuda, nadie se paraban la gente, o sea. Entonces, el hecho de que han sido 2 personas o sea, y ellos mismos dijeron, es que nosotros nos hemos quedado tirados en la calle, nos hemos quedado tirados en la carretera. También, pues esta otra experiencia que les platicaba de mi amiga que quedó viuda, pero, o sea, yo nunca le dije, da esta respuesta, pero sí me tocó escuchar cuando
le dijo a la persona que, pues irónicamente, ¿no? Le hizo el comentario, ya no sé para qué tanta oración, si, si de todos modos murió, ¿no? Como diciendo, no te escuchó Dios cuando le dijo ella. Y todas las personas que se unieron en oración, las que se reconciliaron para poder ir a la casa de restauración, ¿cuántas personas? Porque a ella le dijeron, yo tenía tanto tiempo sin orar, pero tú nos pusiste a orar. Hay algo que no se me va a olvidar nunca y parece muy, pues a lo mejor beligerantes, sin así una experiencia más, pero yo tengo un hermano que se ordenó sacerdote, Miguel Ángel. Cuando fue el cantamisas de él en Agua Prieta, pues yo andaba ahí, entonces le dice una persona a Miguel, mi hermano, qué dichosa es su mamá al tener 2 sacerdotes. Y la respuesta, y yo lo escuché, por eso ahí es donde yo veo cómo Dios se hace presente en la vida de las personas. Miguel Ángel le dijo, dichosos nosotros que nos tocó esa mamá. O sea, no es ella la dichosa porque tiene 2 sacerdotes. Dichosos nosotros porque nos tuvimos una guía, pues, tuvimos un ejemplo, tuvimos una persona que siempre estuvo cercana, siempre ha estado cercana a nosotros. Entonces, desde entonces yo he pensado cómo Dios se hace presente en cada ser humano a través de otro ser humano. Y esa es la experiencia de Dios. También, cuando don Carlos Quintero Arce falleció, muchos pensaron que yo no iba a ir a misa, porque pues él me había corrido. Y no nomás me había corrido, sino que cada vez que me veía en catedral me decía, muchacho malo. O sea, los sábados yo iba a celebrar misa a las 7 de la mañana, y él, cuando yo salía, él entraba. Y cuando me veía entrar siempre me decía, muchacho malo, por aquella, pues no, nunca se le olvidó a él. Entonces yo al principio le decía, no soy malo, le decía. Ya después yo entendí pues que no me tenía que ponerme que lo tenía que tomar como broma, pues, ¿no? Pero entonces, pues, en su momento sí fue muy doloroso, en su momento fue muy de protestar, ¿por qué? O sea, también se cometen injusticias. Cuando fallece don Carlos Quintero Arce, que voy a misa, yo ya lo había perdonado, o sea, yo había pedido a Dios perdonar, porque yo no quería vivir con ningún sentimiento negativo, adverso a su persona. Fue su momento, porque yo siempre dije, ¿por qué él aseguró tantas cosas si ni siquiera vivió en el seminario? O sea, era como mi argumento fuerza, pues, ¿no? Es decir, ¿por qué don Carlos fue tan...? Porque fue muy duro en las palabras que me dijo, o sea, no nomás me dijo, no tienes vocación, o sea, me dijo cosas como, tanto que me costaste en Roma, ¿no? Tanto que yo te envié, y mira con lo que me salió, o sea, como dicen luego, pues me dejaron como el palo en el gallinero, ¿no? O peor. Entonces, cuando yo voy a misa y pues yo veo que todos los compañeros están despidiendo al que empieza en mí a sentir una admiración por don Carlos, porque dije, bueno, ¿qué le debo a don Carlos? Que la iglesia esté actualizada, porque de alguna manera don Carlos actualizó la iglesia de Hermosillo, la puso en el tiempo en que tenía que ponerla, cambió muchas cosas, me aceptó en el seminario, ¿no? Que eso fue una cosa que yo le voy a agradecer. Y otras cosas, pues no. Él fue mi maestro porque me dio clases. Entonces, cuando yo estoy en misa, en su funeral, está ahí el féretro que contiene su cuerpo, y previamente el padre Antonio García y su servidor habíamos ido a verlo a su casa. Ya el pobre no reaccionaba, ya estaba casi inconsciente, pero lo fuimos a ver. Yo me acosté y le di un abrazo y me dijo el padre Antonio,
pues que se le había hecho un gesto de mi parte muy fraterno, ¿verdad? Porque pues nomás haberlo oído, ya, pues muy bien. Entonces cuando yo estoy en el funeral y yo empiezo a agradecer, a admirar la figura de don Carlos, eh, por lo positivo que yo capté, yo sentí una fuerza de Dios muy grande. Hasta el día de hoy me quedo con eso, no con lo otro, que una cosa que me tocó vivir. Por ejemplo, van a reír conmigo, pero en una ocasión era informe del rector y a mí nunca me ha gustado estar atrás porque me distraigo. Siempre cuando me pongo enfrente. Yo estaba enfrente con mis guaraches y todo, y estaba don Carlos enfrente. Entonces don Carlos, después de que yo este informe el rector, dijo o sea, que él no estaba de acuerdo en que sus seminaristas usaban guaraches. Y yo era el único entonces seminario que usaba guaraches. O sea, me lo estaba diciendo a mí, ¿verdad? Entonces yo nomás me reí. Y fue cuando dije, jamás me voy a quitar los guaraches. Oye, me va a decir, y fui en guaraches a la iglesia. De hecho, cuando me ordenaron, el padre Durazo me regaló los zapatos. Me mandó a Amazon, todavía existía. Porque me dijo que no me quería ver en ordenación con guaraches. Y entonces me regalaron los guaraches. Esos guaraches los usé en la ordenación de diácono y luego los regalé. ¿No? Entonces, a la experiencia. ¿Qué momento así ha sido como que muy fuerte para mí, que no se me olvida? Ese momento en que estuvo, pues que en el funeral de don Carlos, ¿no? Y cuando cumplí 25 años de ministerio, digo, no está mal, ¿eh? No está mal que lo hagan, cada quien lo hace como fue. Es muy común que cumples 25 años, es un acontecimiento significativo y casi la mayoría hace su fiesta, lo hace en un salón y muy elegante, porque son 25 años. Yo no digo que está mal, ¿verdad? Pero yo estaba en el Sagrado Corazón y cuando empezaron a preguntarme, ¿y qué vas a hacer a los 25? Nada. Si acaso voy a hacer una mesa de diálogo con sacerdotes, no quiero fiesta, yo nomás una celebración. Me toca cambio. Del Sagrado Corazón me voy a pueblitos. Y entonces dije, esto es de Dios. Porque como no sabía nadie que iba a cumplir 25 años, pues no iba nadie, se iba a mover, ¿verdad? Entonces yo cumplí 25 años comiendo tamales de elote, de carne, frijoles, así como yo quería. Que hubiera sido difícil a lo mejor acá, porque pues, ¿cuántos padres en el Sagrado Corazón cumplieron 25 años, 50 años y se sintieron a hacer fiesta porque era jubileo, por lo que... Entonces, yo allí dije, bendito sea Dios que me tocó celebrar 25 años de servicio, así como yo lo soñé siempre, sin fiesta, o sea, convivencia, que si lo hubiera sido aquí, te hubiera tenido que haber aceptado a lo mejor alguna cena o algo especial. Acá no sabían. O sea, la gente se enteró como 4 días antes porque el padre Saúl fue y les dijo. Y me preguntaban, ¿qué? Nada, o sea, oiga, ¿podemos hacer unos tamalitos? Hagamos unos tamalitos, ¿no? Pero, y entonces yo dije, híjole, ¿cómo Dios te va? Por ahí alguien me dijo, mucho cuidado con lo que pidas, porque se te puede cumplir. Así. Y esa para mí fue una experiencia muy, muy, ¿cómo se llama? Muy gratificante y muy de Dios. Muy de Dios. Ay, padre, de verdad nos pudiéramos estar aquí horas platicando, yo lo sé, pero ahorita dijo algo clave y oigan, como les digo, nos podemos estar horas aquí platicando, pero ya por el tiempo. Así, una pregunta, padre, que no puedo dejar pasar y creo que para cerrar está un poquito, pues ya para aterrizarnos, ¿no? De esto de... ¿Usted cree que existe esto del perdón de Dios? O sea, que hay que pedirle perdón por las cosas que hagamos y que Él de verdad nos perdona todo lo que hagamos, Padre. Dios no puede dejar de perdonar, porque es amor. El que ama perdona, el que no ama no perdona. Hace
Hace unas 2 semanas me preguntó una persona que si Dios mandaba al infierno a los que se portaban mal. Y yo le pregunté, yo le dije, te voy a responder con una pregunta. ¿Tú crees que un papá, por más malo que sea un hijo, lo va a mandar, lo va a echar al fuego? No, me dijo. Dios nunca va a hacer eso. Porque para Dios siempre todos tenemos posibilidades. Para nosotros a lo mejor va a haber personas que son irremediables. Para Dios todos tenemos remedio. Todos. Hasta que nosotros juzguemos con nuestro pobre criterio de que es muy malo, que no deberíamos hacerlo, hasta ese tiene posibilidad. Por eso está prohibida la pena de muerte. No debe de existir la pena de muerte, porque puede haber posibilidades de una persona de cambiar. Entonces, Dios siempre nos va a perdonar. Dios nunca va a dejar de perdonarnos. Ahora, Dios le duele cómo estamos tratando a la naturaleza así. Y la mejor manera de que sabemos que Dios nos perdona no es pidiéndole perdón a Dios, trabajando para no ensuciar la naturaleza. Ahí es donde experimenta uno el perdón de Dios. Mira, yo es un conflicto que tengo con las personas porque se van a confesar. Creen que la confesión es decir y ya tú les das la absolución, punto. Hay personas que siempre están ayudando al pobre. Ahí va implícito el perdón, aunque no vayan contigo a pedir perdón. Y no estoy rebajando el sacramento de la reconciliación, pero tiene su valor. ¿Sí? O sea, yo voy a pedirle perdón a Dios, pero lo que decíamos ahorita, acepto que cometí un error, que no hice bien y voy a cambiar. Ahí está el perdón, en el cambio, en el propósito, ¿no? En el deseo de decir, sí, la regué, o sea, mi limitación humana, pero no me justifico. Voy a tratar, no de remediar, sino de dar lo mejor de mí para no volverlo a repetir. Entonces, ahí es donde yo creo que está implícito el perdón de Dios. No en que te absuelva la absolución y punto. Porque qué suave, ¿verdad? Me voy a confesar cada mes me dan la absolución y ya. Pero eso no es, esa es una simulación. Es una simulación, ¿verdad? Porque voy a meterme al derecho. Porque una es la justicia restaurativa y otra es la justicia pues legal, digamos así, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaría si una persona comete un delito y en lugar de castigarla, la sanas? Te lo aseguro que va a pedir perdón en la sanación ante el mal que comete. Ah, no, pero vivimos en una justicia que creemos que porque están armas, porque hay cárceles, porque hay pena, ya estamos haciendo pagar el mal que hizo. No, ¿dónde está lo restaurativo? Que eso tiene más valor. Bueno, ¿cómo puedo saber yo que Dios me perdonó? Si tú ya te pusiste en acción para hacer el bien que no cometí, el bien que dejaste de hacer, ¿no? Dios siempre nos va a perdonar, ¿no? Por eso el único pecado que no perdona a Dios es contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es? Cuando la persona cree que Dios no le puede perdonar. ¿Por qué? Porque es más fuerte el mal que yo hice que el poder del amor. Y eso no es cierto. El poder del amor lo es todo. El poder del amor lo es todo. Cuando yo fui a la cárcel a acompañar a los presos, a los privados de libertad, yo me encontré una señora ya grande. Yo creo que ya llegaba a los 70 años y todos los fines de semana iba a ver a su hijo. Le salió una bala perdida para nosotros. Para ella no, era su hijo. Y la hija, todos los días como cuchillito de palo le reclamaba y le reclamaba. Le echaba la culpa que por ella estaba el muchacho por bloques. Y lo único que le decía, es mi hijo, es mi hijo. Yo creo que si ese muchacho se dio cuenta del amor de su madre, se pudo haber sentido perdonado. Entonces, el perdón no es es vida, ¿verdad? Ahora,
a diferencia de nosotros, Dios perdona inmediatamente. Nosotros no, nosotros tardamos, porque, pues no sé por qué tardemos, ¿verdad? Pero a lo mejor porque porque es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Yo lo experimenté, como ahorita les platicaba, ¿verdad? Pero Dios te va poniendo también las cosas, porque miren, mm, pues yo sabía quién estaba detrás del comentario que le hicieron al arzobispo por el cual me corrieron. Pues un día estando en San Ignacio, en una semana de silencio que tuvimos, yo siempre trataba de llegar primero para agarrar cuarto y estar solo. Y esa vez llegué yo tarde. ¿Con quién creen que me tocó dormir toda la semana? Con el chismoso. Con el que tuvo o sea, exactamente, ¿no? Y mira, por algo, después de esa semana, nos reconciliamos. Sí, cierto, nos dijimos las verdades y fueron muchas cosas. Fue ¿cómo se llama? Fue un proceso de dolor y de alegría, pero al final terminamos diciéndonos, estamos unidos por un mismo ministerio, los dos creemos en Dios, los dos fuimos compañeros toda la vida, tú y yo, la misma teología. Entonces, yo digo, sí existe el perdón, es bueno el perdón, es necesario el perdón. Dios siempre nos va a perdonar. Y cuando te sabes perdonado, te sabes levantado. Pues Wow. fluyes, ¿no? ¿No? Qué Por bonito. supuesto. Al final sus palabras, ¿no? Yo creo que nos llevan a mucha reflexión, ¿no? Por lo que comentaba ahorita, de cuánta gente de 20 años se acuerda de todavía se enoja y se molesta y no le habla a las personas. Entonces, qué bonito mensaje nos deja, Padre Víctor Hugo. Muchas gracias. Y sobre todo que luego eso de no perdonar y lo que vamos cargando, luego el cuerpo, mira que el cuerpo es bien chismoso también. El cuerpo luego lo somatiza y no bonito, porque no es bonito el odio ni todo lo que llevamos cargando ahí. ¿Cuánta energía no se pierde con la falta de perdón? Sí. ¿Cuánta energía no pierde la persona cuando la energía la debe de canalizar? Pero es que cuando nosotros nos llenamos de sentimientos que no son los mejores, lo mejor de nosotros, nos desgastamos inútilmente. Cuando lo más fácil es, hago una introspección, reconozco lo positivo mío y lo que tengo que trabajar, adelante, ¿verdad? Pero también yo creo que el silencio no es un aliado de nosotros. Las personas no sabemos estar en silencio con nosotros mismos. Estar en silencio significa simplemente no pensar en nada. Ser consciente de que estoy aquí, está en mis pies, está en mis manos, está en mi corazón, punto. No pienso ni en Dios ni nada, estoy yo solo conmigo mismo, ¿no? Estoy yo solo conmigo mismo. Y eso me va a llevar a mí a detectar mis sentimientos. Es más, ¿por qué no le ponemos nombres a lo que sentimos? Porque no nos atrevemos a entrar en nosotros mismos. Por eso no nos aprendemos a perdonar. Que lo primero que habría que hacer es perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Para poder dar ese paso hacia los demás. Por eso decía Jesús esa petición, perdónanos como nosotros perdonamos a los demás. O sea, en el fondo es, cuando yo perdono a los demás, es que yo sé que tú ya me estás perdonando. Y qué mejor experiencia sabiendo que yo soy una persona limitada, que soy una persona con condicionamientos, no estoy determinado, pero tengo condicionamientos, que me puedo perdonar a mí mismo, ¿no? Me puedo perdonar a mí mismo. Entonces, muchas veces ahí está la clave de la salud de la persona, tanto física, espiritual como emocional. Me perdono a mí mismo, ¿no? Decía Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? Decía Aristóteles, sé feliz contigo mismo. Entonces, yo con esto termino. Yo creo que todos buscamos un paradigma, un modelo de ser humano. Quitémosle lo divino a Jesús y veamos que es el más maravilloso ser humano que fue, por lo que sintió, por lo que vivió, porque su corazón estaba lleno de cosas, de sentimientos hermosos, bellos, y que lo aprendió, pues no le vino del cielo, lo aprendió en el contacto con la gente, con las personas, de sus papás.
a él lo hizo vibrar la historia de su pueblo, los pobres, las injusticias, pero también ver la naturaleza cómo estaba de hermosa y así. ¿Cuántos ejemplos nos da Jesús de admiración? Entonces, yo digo, dejémonos inspirar por los grandes seres humanos que ha habido en la historia. Entre ellos Jesús de Nazaret. ¿No? Qué bello. Un Guau. aplauso. Guau, guau, guau. Muchos aplausos, de verdad. Guau, padre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. De verdad, yo sabía que esto iba a ser así, expansivo. No sé, los que se quedaron hasta este momento, sí, sienten esto mismo que nosotros. Yo hasta chillé, digo, eso no es difícil, ¿no? Pero de verdad que es una visión. Tú dime, amiga, de la religión, ¿sí o no? Todavía me pregunta, me dice, amiga, ¿y cómo le vamos a poner al capítulo? Ahorita, a ver, te voy a preguntar cómo le vamos a poner a este capítulo, porque de verdad es que Dios, la creación es tan amplia, tanto, o sea, y resumirlo como en esto de ser amor es wow. Sí, muchísimas gracias, Padre Víctor Hugo, por atreverse también a esta forma de transmitir y de contribuir, porque tenemos muchos paradigmas de la religión, de las estructuras, de esta querer juntar lo religioso con lo espiritual, esto es malo, esto es bueno. Entonces, yo creo que al final, como comentaba usted ahorita, el propósito del ser humano es ser feliz por él mismo. Para eso estamos aquí. Es un aprendizaje, más que nada. Así es. Pues muchísimas. Dicen que todo está en crisis, hasta la misma religión. Sí. El que no está en crisis es Dios. Entonces, Totalmente. esto nos lleva a tener que renovar las estructuras religiosas Así es. a partir de Dios que no está en crisis. Así es. Y verán, chéquense algo, ahorita que dijo eso, todos estamos en crisis. Tú puedes estar en la peor crisis del mundo, creer que todo se va a acabar. Vuelves a ti, se acaba. Todo, de verdad, te sientas, como dijo usted ahorita, te sientas, le llamamos nosotros meditas, usted estar presente con tu cuerpo, que al fin eso es la meditación. Pero de verdad, te sientas 2 segundos, respiras profundo y eres consciente de tu respiración, se acaba todo. Así es. Todo. Y ese silencio. Entonces, y ahí pues está Dios. Estamos nosotros. Ahí es donde estamos directo con Él. Experimentas que Así no es. estás solo en la vida. Totalmente. Que alguien te abraza. Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, padre. Gracias, padre. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales? ¿En qué iglesia? ¿En qué parroquia? A ver, cuéntenos. Bueno, en Facebook y en Instagram ve a Hugo Serrano G. Y estoy en Pueblitos, en la parroquia Natividad de María, y trabajo en la pastoral social. Es algo que me gusta mucho, la cuestión social. Padre, Entonces, perdón, y esto de las pláticas de diálogos por la paz, ¿ya tienen fechas más o menos programadas donde los puedan acompañar? Sí, es que el Diálogos por la Paz es una red a nivel nacional. Es una red a nivel nacional. Aquí en Hermosillo la trabajamos en 5 vertientes. Una es la vertiente con migrantes. La idea es ser hospitalarios con el migrante, no ser violento con el migrante, porque tenemos a veces la concepción de que el migrante es alguien peligroso. La otra vertiente es la parroquial, la que maneja su servidor, y también manejamos una vertiente nueva con el padre Leobardo Méndez Valle, que es acompañar a la mujer que ha sido víctima de violencia, ¿no? Porque habrá instituciones donde atienden a la mujer víctima de violencia, pero la revictimizan. Aquí no, aquí sanarla sin revictimizarla. Y luego la otra vertiente es la educativa, ahí están involucrados varias universidades estatales. En Obregón ahorita está muy fuerte con el Ipson, que la traemos también nosotros. Y ahorita también se abrió una vertiente dentro de la educación con primarias, ¿no? Y
Y esos son los trabajos que estamos haciendo. Entonces, que en la cuestión educativa queremos seguir ampliando la red con las universidades privadas. Ahorita estamos en las universidades públicas nada más, pero queremos también hacerlo con las universidades privadas. Y desde la pastoral social, pues ir sumando más parroquias, ¿verdad? O sea, más parroquias que entren, ya no a los diálogos, sino las acciones por la paz. Ya, los diálogos ya los dejamos atrás. Ahora, acciones buenas a favor de la paz, ¿no? Y entonces aquí viene una que está naciendo que se llama la ecológica. La paz es la ecología, cuidar el ambiente, cuidar la naturaleza, cuidar los árboles, cuidar los bosques, etc. Entonces es muy amplio, pero nosotros hemos empezado con cosas muy concretas para no perdernos y porque sabemos que somos poquitos. Wow, wow, pues muchísimas gracias, padre, de Muy nueva bien. cuenta. Y aquí les vamos a poner las redes sociales del padre para que lo encuentren ahí, pues si quieren ir a visitarlo, a conocerlo, en su parroquia en Pueblitos. Pueblitos, Y ahí pues estamos para las personas que quieran muchísimas conversar, gracias, dialogar. padre. Ah, Gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Sean el felices como unas lombrices. Muchas gracias a todos. próximo. Gracias, Bye. Padre Víctor. Un abrazo.